Aleluya. mi ser. Dale fuertes palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, amados. Gracias. Faltó una estrofa. Me la deben. Gloria a Dios. Amados, la semana pasada nosotros iniciamos un tema. El proyector está como los estoicos y los epicúreos que no se arrepienten, pero bueno, seguimos avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Estuvimos hablando acerca de la pasión que debemos tener para dar a conocer a Dios. Y ciertamente no es una serie, pero vamos a ponerle parte 2, ¿sí? Vamos a ponerle parte 2. Si usted no estuvo la semana pasada, bienvenida, amada hermana. Yo sé que su apellido es Fernández, no me acuerdo de su nombre. Usted es la mamá de Lili, bien la recordamos, damos gloria a Dios por su vida. Natalie también, ¿verdad? Damos gracias a Dios. ¿Qué tal si le damos fuertes palmas? La hermana era fiel en célula cuando la hermana Rachel era líder, la recuerdo, ¿verdad? Gloria a Dios, damos gracias a Dios por la vida de ella. Seguimos compartiendo, hermanos. Vamos a usar la misma porción, Hechos capítulo 17, del verso 16 al 34, y quiero introducirme para ir haciendo un breve repaso más adelante y poder montarme en lo que me quedó pendiente de la semana pasada, ¿sí? Describimos cómo era Atenas, Atenas fue el escenario donde Pablo se halló luego de escapar por su vida. Recuerde que venía corriendo de aquellos que perseguían, ¿verdad? De Tesalónica, y luego llegaron a Berea para seguir, ¿verdad? Atentando contra su vida. Pero corrió y llegó hasta Atenas. Había una expectativa de Pablo en cuanto al lugar. Atenas no era cualquier lugar. Atenas era un lugar donde era el centro más grande de la cultura y de la educación en el mundo antiguo en el momento cuando Pablo llegó hasta Atenas. Había grandes expectativas, o sea, no estaba llegando en su mente a cualquier lugar. Estando allí, ciertamente estaba esperando a sus compañeros de fórmula, ¿sí? Aquellos que le habían despedido en Berea, escapa por tu vida, pero para poder continuar la tarea de extender el reino del Señor, ¿sí? Él estaba esperando a Silas y a Timoteo. Pero estando en Atenas, Pablo pudo apercibirse de cuál era la condición de esa ciudad, de que aun cuando el mundo antiguo la tenía como la ciudad de la sabiduría, la ciudad de la cultura, también tenía una gran falencia. Había una falta de vida espiritual. Aun cuando hubiesen miles de dioses, ellos estaban vacíos. Había realmente una ciudad que no tenía nada de la vida de Dios, así pudiéramos describirlo, nada de la vida de Dios, independientemente del conocimiento que ellos pudieran tener, estaban alejados realmente de quién era Dios. Y esto hizo que el espíritu de Pablo se enardeciera, como inicia el versículo 16. Viendo una ciudad altamente idólatra, porque como dijimos, se cree que había una persona por cada dios y tal vez una y media, porque había dioses por todas partes. Había dioses en las plazas, había dioses en el mercado, había dioses en la estación donde tomaban transporte, había dioses en las casas afuera, adentro, y donde usted se moviera, usted se iba a encontrar con un dios, ¿sí? Ahora, en aquel tiempo, la idolatría, y hoy todavía nosotros podemos ver que la idolatría, la gente de una vez que escucha este término idolatría, en su mente de una vez ubica una imagen, ¿cierto?
Cuando usted escucha de que alguien es un idólatra, usted se imagina una persona que delante de él está adorando una imagen. En aquel tiempo era así, ellos mantenían imágenes, estatuas. Ciertamente era la realidad de ese momento, pero yo quiero que usted sepa que hoy día vivimos en un mundo que no está ajeno al mundo que vivió Pablo. Igualmente idólatra, de la misma manera. Los ídolos de hoy tal vez no estén representados por imágenes o por estatuas, pero el efecto de ellos es el mismo en nuestros días. Nosotros vemos cómo personas idolatran, cómo hoy día la gente idolatra personas. Ustedes saben eso. Hoy se idolatra a la gente y esto es terrible. Hermanos, tal vez no están en una esfinge, no están en una estatua, pero las idolatran. Y no solamente idolatran personas. Escuche, hay gente que idolatra al dios Mamón. Y usted dirá, pero ¿cómo es el dios Mamón? Usted tiene que ir a la palabra. Hay gente que ama mucho el dinero, idolatra el dinero y no le importa. Mire lo que vivimos en estos días, ni siquiera le importa cómo hacen el dinero, porque eso es lo que hace referencia a Mamón. No es que usted no pueda tener dinero, no es que usted no pueda tener riqueza, sino que lo que usted ama, usted es capaz de poder obtenerlo a cualquier precio porque lo ama, aunque sea de una manera ilegal. Usted daría lo que sea por servir a ese Dios. ¿Y eso pasa en nuestros días o no pasa en nuestros días? Pasa en nuestra amada ciudad. Cuando uno ve las noticias y ciertamente por nuestra posición geográfica, obviamente que nosotros vamos a tener este tipo de conducta en las personas, pero verlo de una manera tan multiplicada, que constantemente están agarrando personas en los puertos porque se involucran. Hermano, es mejor, como dice el proverbista, vivir en el rincón de un terrado, pero con paz, con honestidad, que creer que nosotros vamos a una casa o a tener cosas grandes, ampliadas, pero de una manera deshonesta. Hermano, la paz de Dios nadie la compra. Que usted pueda vivirlo de una manera honesta. Mejor que él tenga lo poco, mejor que usted tenga lo poco, pero disfrútelo sabiendo que es Dios que se lo ha dado. Eso es importante y esa es nuestra realidad de hoy. La gente ama a Mamón y usted dirá, pero ¿dónde tienen la imagen de Mamón? En su corazón. En su corazón tienen la imagen de Mamón. Por eso llegan a amar tanto las cosas. Usted lo ve que aman más los carros que a la mujer. Te presto a mi mujer, pero no a mi carro. Sí, esa es la realidad de hoy. Y no sigo diciendo más porque sonará seno. Aman las casas. Yo recuerdo una vez escuchar a una persona, y no fue aquí, pero a un creyente, un hijo de Dios. Llegó un momento donde estaban ocurriendo muchos asaltos a las casas. Y no era una persona pequeña, era una persona adulta que había vivido muchos años en la fe. Decir, no puedo ir a la congregación porque tengo que cuidar la casa. ¿Sabe algo? Esa persona, y allí vamos a ir, y allí vamos a adentrarnos, no conocía a Dios. Si nosotros estamos viendo el letrero que tenían los atenienses al Dios no conocido, esta persona tenía una religión, consideraba que ir a la congregación genarina representaba un peligro para su casa. Porque ¿quién se iba a quedar en su casa cuidando su casa cuando no entendía que nuestro Dios es guardador? No conocía a Dios. Y qué triste, porque esta situación nosotros, aunque nos sorprenda, la encontramos hoy día aún en nuestras congregaciones. Hay mucha gente que se sienta en las iglesias porque tienen una religión. Y una religión que no sacia su vacío, porque se mantienen amando a sus dioses y se mantienen con un letrero
o un altar en sus vidas o corazones con la misma inscripción que los atenienses, al Dios no conocido. Estoy aquí sentado por si las moscas, o para ver qué Dios puede hacer, o qué Dios me puede ayudar, o qué Dios me puede dar. Sí. El problema sigue siendo el mismo. Hay gente sentada en nuestras congregaciones, ¿verdad? Porque, así como en los días de Pablo, porque de repente Dios le hizo un favor a un familiar. Y ese Dios, como le hizo un favor a un familiar, ese Dios responde, tal vez me pueda responder a mí también. Pero solamente de a oídas le han oído, realmente no han conocido a Dios. Y esto era lo que sucedía en Atenas, un altar hacia un Dios que ellos no conocían, ¿sí? Así es que aun cuando hubiese grande sabiduría humana, ¿sí?, se supone que estaban llenos de letra, pero no tenían sustancia. Los ídolos, ¿verdad? Ellos consideraban que a los ídolos ellos podían o tenían que sostenerlo o ayudarlo. ¿Qué tipo de Dios era ese que tú tienes que ayudarlo? Pablo dijo en una ocasión, más adelante, si usted sigue leyendo el libro de Hechos, que sería una bonita tarea para todos, que el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Eso lo dijo cuando después avanzó hasta Corintios. Dice, el mundo no conoció a Dios por la sabiduría de los hombres. Habiendo vivido la experiencia de Atenas, dice, ¿qué va? La sabiduría de aquí de los hombres no lleva a los hombres a Dios. Hay un solo camino, hay una sola verdad y una sola vida, y es a través de Cristo. La sabiduría de los hombres no es la fórmula para poder llegar a Dios. Y dijo y expresó esto, que a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación, que a los hombres sabios de la tierra le parecerá que ellos son locos. A muchos nos consideran los fanáticos, pues Dios decidió salvar a los hombres a través de nosotros, que parecemos locos, que estamos hablando y somos parlanchines para muchos, pero a través de esos parlanchines, a través de esos locos que predican en cualquier lugar y en cualquier punto, fue la manera como Dios decidió salvar al hombre. Hablamos de que debemos tener un espíritu atento. Pablo estaba en Atenas, y aunque Atenas no estaba en sus planes primero, mientras él trazó su ruta para ir a compartir el evangelio, cuando se halló allí, entendió que en sus planes no estaba, pero en los planes de Dios sí estaba. Y esto lo hizo cuando recorría la ciudad de Atenas, le hizo palpar la necesidad espiritual, y por eso en su espíritu él resolvió que esta ciudad necesitaba escuchar lo que él tenía, necesitaba escuchar lo que él portaba, y que a esa ciudad, aunque nadie lo había invitado y aunque no estaba en sus planes de ruta para predicar el evangelio, pues tenían que escucharlo. Y esa, amados, debe ser nuestra posición cuando nosotros llegamos a cualquier lugar que para nosotros puede ser un lugar de casualidad. Pero para Dios no hay casualidad. Dios siempre obra y opera en causalidad. Aunque no esté en tu agenda, pero Dios te hizo llegar allí, siempre debes considerar que hay un para de Dios. Dígale que está al lado, hay un para de Dios. Y usted sabe que para es propósito en Dios, para que nosotros podamos de repente palpar la necesidad. Y eso tiene que hacer que arda en nuestros corazones el tener que hablar, alguien me tiene que escuchar. Yo llegué aquí, pero alguien me tiene que escuchar. Y Dios, como es Dios, de repente usted dirá, yo no soy profeta, pero a veces Dios pone palabra en tu boca que tú ni sabes por qué la dice, pero tú la sueltas y tú la arrojas, porque Dios sabe que tú llegaste ahí para ser usado por Él, no para complacerte a ti en tus planes. Y si tú eres entendido
tienes un espíritu atento, lo único que vas a hacer es soltar la palabra. ¿Y cuántos dicen amén a esto? ¿No les ha pasado? Usted ni sabe, usted ni conoce a la persona, no conoce cuál es su necesidad ni su condición. Simplemente usted dijo lo que Dios le puso y usted lo soltó. Llegó ahí para hablar, para predicar y a veces hasta para orar, porque Dios trae respuesta a la necesidad de los hombres. Dios es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios creador, que aun cuando los hombres le hayan dado la espalda, Dios siempre está pensando en la necesidad del hombre. Por eso la Biblia dice que el sol sale, Daniel, para buenos y para malos. Porque mientras el hombre esté aquí en la tierra, Dios seguirá siendo Dios, siendo un Dios misericordioso. El hombre sin Dios vive entretenido. ¿Sí? Dice que cuando Pablo, eso fue otro de los principios que tocamos, cuando Pablo llegó a Atenas y se puso a recorrer esa ciudad, no se distrajo viendo las grandes arquitecturas, ¿verdad?, que estaban plasmadas en los edificios de ese lugar. Él entendió que él no era un turista, aunque Pedro dice, escuche, entendemos que Pedro dice que nosotros estamos aquí en esta tierra de paso, somos peregrinos. Pero eso no significa que andamos de turista, que andamos nada más distrayéndonos. Usted sabe cómo anda el turista, ¿verdad? El turista llega a un lugar, cuando usted invierte, va a un lugar porque usted también quiere conocer el lugar. Hay gente que le gusta la moda del lugar, hay otros que le gustan el paisaje del lugar, otros que se van por la cultura del lugar. Son turistas. Pero Pablo entendió que él no fue allí, aunque sus expectativas del lugar pudiesen ser muchas. Él dice, aquí yo no vine a turisquear, aquí yo vine porque Dios me trajo, ni siquiera yo lo pensé. Y no se distrajo con lo que sus ojos naturales podían ver. Su espíritu estuvo tan atento que lo tenía inquieto. ¿Saben? Nosotros tenemos que entender que aunque los hombres, ¿verdad?, donde Dios nos lleva, sean de una manera como nuestras expectativas apunten, o no sean como nuestras expectativas apunten, nosotros tenemos que mirar qué es lo que Dios quiere hacer. Pablo llegó a un lugar pensando en que ese lugar habían hombres de renombre, los que habían pasado por allí, los grandes filósofos que habían dejado el nombre de la ciudad con grandes glorias. Pero al momento de llegar, las grandes glorias de esa ciudad ya estaba en su ocaso, ya estaba muriendo. Imagínense que los hombres de ese lugar, miren a qué se dedicaban cuando Pablo llegó. Cuando Pablo llegó, no estoy diciendo que antes, cuando Pablo llegó, dice que se dedicaban a ejercer sus facultades mentales, debatiendo el mérito de sus filosofías y sus realidades y de sus dioses en las plazas. En otras palabras, quiero decirles así, se dedicaban a hablar, a discutir, a parquear. Había un parking en las plazas para hablar acerca de nuestras filosofías. Amados, ¿qué ciudad puede prosperar cuando la clase trabajadora que debe estar produciendo se dedica a parquear, se dedica simplemente a hablar no solamente de filosofías de la vida, sino que muchas veces en el ocio genarina se dedican simplemente a ver dónde pueden seguir haciendo un daño o seguir hablando de la vida ajena? Dígame, ¿qué ciudad puede prosperar así? Esta gente dice que filosofaba, pero no tenían sus manos dispuestas para la obra, dispuestas para trabajar. Y en su edad aún, me imagino, hombres entre de repente 25 a 50 años deberían estar trabajando. Estaban, era disque filosofando. Hermano, eso no es ajeno, eso nosotros también lo encontramos en nuestra ciudad. ¿Por qué Colón no avanza? Lo que Colón le agrada son los parkings, porque en los parkings están filosofando. ¿Y filosofando de qué? Hermano, vaya a trabajar. Usted sabe qué dice Pablo cuando usted encuentre gente así. Dice que el que no trabaja, que no coma. La Biblia no dice que si no trabaja, que te den un subsidio. Para eso peleamos, porque si tenemos mente subsidiaria,
calladas, amado. Nosotros nos vamos a quedar así, que otros nos gobiernen, que otros nos mantengan sedados, que nos mantengan, pero nunca habrá avance en esa ciudad. Eso era lo que pasaba en Atenas. Imagínense cuándo escribió esto Pablo, y es lo que seguimos viviendo hoy. Diga conmigo, eso es un espíritu. Ese es un espíritu, hermano. Los espíritus no tienen edad. Los espíritus trascienden el tiempo. Y sigue ocurriendo en nuestros días hoy. Ese tipo de pensamiento que mantiene las mentes engañadas detienen el avance de cualquier ciudad, de cualquier país, de cualquier nación. Y esa era la realidad de ellos. Ojalá se reunieran para edificarse, se reunían para sus propios provechos y sus propios placeres, porque así eran los epicúreos. Ellos creían nada más en el placer, mientras que los estoicos eran un poquito más fuertes, pero igual, ninguno estaba realmente en la verdad de Dios. Por eso que Pablo se atrevió a discutir tanto en la sinagoga, nos dice el verso 17 ahí más adelante, y en la plaza, porque recuerden, compartimos, era el método que ellos utilizaban, ¿sí? Así que le habló a los diferentes auditorios, dice que a los judíos en la sinagoga, a los piadosos que se acercaban creyendo que en los judíos había un Dios, pero también les habló a los que tenían sus deseos de nada más estar yendo a complacerse, yendo de compra. Comprar no es malo, pero tener a Dios primero, tener a Dios como el centro de nuestra vida, como nuestro todo. Pero esta gente estaba ajena, ellos nada más vivían para el día a día, para ellos, ¿verdad?, llenarse de satisfacción, eso eran ellos. Pero también en la plaza, en el mercado, en el ágora, se encontró con los filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Pero como esta gente le escuchó y dice, este hombre habla sabiamente, porque no hablaba, yo entiendo, y yo lo dije una vez recuerdo, escuché a el apóstol Tamo Nandú, en el congreso que tuvimos en Medellín. ¿Recuerdan los que estuvieron en Medellín cuando llegó el apóstol? ¿Usted estaba allí, Genarina? En Medellín. Y él decía que el evangelio se mueve como se mueven los partidos de golf. En un partido de golf no hay un solo palo para darle a la bola, sino que hay 12 tipos diferentes de palo para que cada palo pueda lograr, porque en el juego o el partido de golf el objetivo es de que la bola entre al hoyo, pero la bola va a entrar al hoyo y va a usar el palo adecuado de acuerdo al terreno. O sea, hay un palo para el terreno o el césped que no tiene ningún tipo de obstáculo. Hay un palo diferente para cuando la bola cae en terreno arenoso. Hay un palo diferente para cuando la bola cae en manglares. Hay un palo diferente para cada tipo de terreno. Y esto es se asemeja o tiene similitud con la manera como cada terreno o cada territorio tiene la manera de que alguien pueda expresarle la palabra de Dios a los oyentes, al auditorio, a las personas que están allí. Habrá un palo, diga conmigo, habrá un palo para cada territorio. Para poder pararse en Atenas tenías que estar bien preparado y que alguien te escuchara y que alguien te prestara atención. Por lo menos tenías que llegar a cubrir el nivel, a poder cubrir la expectativa. Y Pablo, como dijimos, había sido preparado para los judíos a los pies de Gamaliel, un tremendo maestro, pero para los sabios y filósofos, él se educó en la Universidad de Tarso, y la Universidad de Tarso era la universidad número 3 de ese tiempo. Le sobrepasaba la de Atenas y la de Alejandría. Estaban por encima de, pero quiere decir que el hombre estaba preparado. Y como Dios había preparado su vaso para ese momento, Pablo pudo prepararse allí con propiedad para poder hablar y que el auditorio
pudiera ser cautivado y prestara atención. Hermanos, preparémonos para cuando nosotros tengamos que salir a hablar. Hermanos, y yo quiero encomiarle algo a la iglesia del Señor de esta ciudad. La gente tiende a etiquetarnos de que el colonense habla de una forma. Hermanos, aun si la cultura o la supracultura dice que nosotros hablamos de una forma, nosotros no pertenecemos a esa supracultura. Nosotros pertenecemos a la cultura del reino. Así que cuando nosotros vayamos a hablar del Señor, hablemos en el lenguaje y en el nivel de lo que nosotros fuimos llamados. ¿Cómo fuimos llamados? Como embajadores del reino. Y diga amén a eso. Hermanos, no rebaje lo que usted tiene que dar al nivel de ellos. Es más, elévelos a ellos para que puedan vivir conforme a Dios los ha llamado. ¿Estamos claros de eso? Ustedes deberían de estar diciendo amén, porque esta casa sí ha invertido en eso, hermanos, para poder estar al nivel. Por eso Pablo pudo ser escuchado. Me viene a la mente una noticia que leí y con mucha tristeza, no una noticia, un Twitter. Yo a veces más abro ahí porque no tengo tiempo para ver noticias en la televisión. Y hablaban muy despectivamente de Colón y de sus autoridades. Y hablaban como que nosotros éramos así también. Si alguien que representa nuestra provincia habla y se expresa de esa manera, eso no me representa a mí. Porque yo sé de quién soy y a quién represento. Y ustedes saben que yo represento al Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amado, yo le invito a que usted también represente al Salvador. No se intimide con las cosas que digan los hombres aquí abajo. Pablo habló y por la manera como él se pudo expresar, entonces lo trajeron para que le hablara a la Corte Suprema. Por eso lo trajeron al Areópago, porque la manera como él se expresaba despertó la curiosidad de los ciudadanos de Atenas. Pero había una particularidad en los ciudadanos de Atenas, como dijimos. Ellos siempre estaban atentos porque ellos querían oír y escuchar las últimas novedades. Les gustaba la cocoa, hermano. Querían escuchar las últimas novedades, porque eran muy amigos, no solamente de lo curioso, sino también de lo ocioso. Y trajeron a Pablo pensando que Pablo les iba a hablar bonito, porque muchas veces el evangelio no suena bonito a los hombres cuando los hombres tienen que arrepentirse. Diga conmigo, arrepentirse. Allí vamos. Y Pablo aprovechó la oportunidad. Usted sabe, usted siga la lectura. Él se paró en el Areópago listo para predicar. Y aunque ellos se supone que eran personas entendidas, también vivían entretenidas adorando a dioses que solamente eran producto de su imaginación. Y allí voy a leer, porque, qué bueno. Hechos 17:23, me ayuda Samuel, vamos a leer hasta el 29 y ya después al final terminamos la otra parte. Dice que Pablo les dijo cuando empezó su discurso: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no es que necesita, Él es que me da a mí. Y dice el 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando,
puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombre, ¿sí? Ustedes saben que Pablo buscó el punto de conexión y cuando les dijo, he aquí he notado que ustedes son muy religiosos, no lo estaba diciendo como un halago, les estaba hablando o haciendo un llamado de atención de, aunque ellos eran religiosos, eran muy ignorantes, creyéndose sabios, eran demasiado ignorantes, ¿sí? Muchas personas, regreso al punto, están en nuestras congregaciones, pero no conocen a Dios. Esa es una triste realidad que nosotros experimentamos hoy. La ventaja que nosotros podemos tener de esto es de que por lo menos llegan y se sientan. Por lo menos llegan. Y eso es una ventaja de que en algún momento Dios pueda obrar, Dios pueda correr el velo o Dios pueda hacer caer las escamas de sus ojos como lo hizo con Pablo, para que les alumbre la luz de Cristo, para que puedan ver la luz, para que le conozcan y no como una experiencia de un día, de que yo un día, a veces usted escucha algo como esto, un día tuve un encuentro con Dios, ese día yo sentí a Dios. Hermano, Dios es un Dios de todos los días, diga conmigo, es de todos los días, ¿sí? Dios es la fuente de vida, como dijo la Escritura antes, Él da aliento a todas las cosas. Dios no necesita nada de lo nuestro, nada de aquí abajo. Pero el que llega a conocer a Dios no tiene otra cosa que postrarse ante Él y honrarle. La gente piensa que cuando uno dice que Dios no necesita nada, de una vez, pastores, se levanta Genarina, el Dios mamón, porque yo puedo cantar a Dios, puedo orar a Dios, puedo venir y sentarme, puedo hacer todo lo que me pidan, pero no le voy a dar mi cartera. Porque Él no necesita nada de lo mío. Es que no conoces a Dios. Cuando tú conoces que Dios es tu proveedor, tú no tienes problema con honrar a Dios, porque tú sabes que Él es que sustenta y da aliento a todas las cosas. ¿Y cuántos pueden decir amén a eso? Dígame, hermano, dígame. Dígame, y no diga que le estoy tirando piedra. Diga amén, porque esa es la verdad de Dios. Amén. Ese Dios, dijo Pablo, es fácil de hallar. Él es fácil. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Y les voy a dejar de tarea Romanos 1. Usted léase Romanos 1, creo que desde el verso 18 o 17 hasta el 32. Pero yo no le voy a hablar de eso. Usted léalo en la casa para que vea que desde mucho tiempo atrás los hombres están distantes y ajenos de Dios. No solamente en Atenas, todavía hoy. Dice el versículo 19 y me salté el 18 porque yo sé a dónde quiero apuntar. Dice Pablo, y se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. No sé si tienen la Nueva Versión Internacional. De repente, para ponerlo un poquito, que se entienda un poquito más. Dice la Nueva Versión Internacional. Me explico. Pablo empieza diciéndole a los romanos. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios no está lejos, le dijo a los atenienses, no está lejos. Es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de todo lo que Él creó. De modo que nadie, diga conmigo, nadie, y siga leyendo conmigo. Nadie tiene. ¿Cuántos están aquí? Este lado está aquí. Nadie tiene. No tenemos excusa. No hay excusa, hermanos. No hay excusa. Desde la creación, usted quiere conocer a Dios. Usted mire la creación.
Usted tiene que saber que esto no lo hizo hombre. Ni siquiera el Big Bang con una explosión fue capaz de poder hacerlo. Nadie. Entonces hay un Dios creador, un Dios supremo. Y si quiero conocer a ese Dios no conocido, no tengo que ir tan lejos. Y esto de que no conocen lo que adoran, no sucedió solamente cuando Pablo confrontó a los atenienses. Miremos en Juan capítulo 4, verso 22. Cuando el Señor le dice a la samaritana, le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Él sabía que él estaba hablando de él. Pero ustedes están adorando lo que no saben. Y no quiero hablar de la adoración porque eso es otro tema. Lo que quiero es que usted se centre, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cierra sus ojos y canta y llora y siente, pero no conoce a Dios. Dígame conmigo. Sí, canta, llora, siente y se les paran los pelos, pero no conocen a Dios. Y yo quiero mantener el enfoque, ¿verdad? Del conocer a Dios. No quiero entrar en la adoración, eso será otro tema para después. El conocer a Dios. Sí, los hombres de Atenas habían depositado su confianza en su propia sabiduría humana, terrenal. Y Santiago dice que esa sabiduría es diabólica. Así dice Santiago. Ellos estaban envanecidos en lo que ellos pensaban, en lo que ellos creían y capaces de que su sabiduría y su conocimiento era tal que su imaginación le proporcionaba a ser dioses y que ellos lo sustentaban. Por eso lo hacían de oro o de plata o de piedra, porque ellos lo mantenían. Al Dios que yo le sirvo, yo no lo puedo mantener, porque Él es el dueño del oro, de la plata y de todas las piedras preciosas. Él es quien nos sustenta, y eso es lo que Pablo les hacía saber. Todo esto simplemente era producto de la depravación humana. Ellos preferían filosofar acerca de la vida, y aunque en su razonar tenían sí presente la existencia de un ser supremo que ellos por lo menos reconocían que ellos no conocían, aunque vivieran totalmente alejados de Dios. Amados, nosotros estamos parados, y yo quiero hacer un llamado a la iglesia del Señor. Nosotros estamos parados frente a una generación que no conoce a Dios. Y eso debe arder dentro de nosotros. Sí, amado. ¿Cuántos son padres aquí? Levante la mano. ¿Cuántos son padres? Padres, madres. Bastante padres, madres. Amados, esta generación de padres que vivimos hoy, nos hemos preocupado, y tengo que incluirme porque yo también tengo hijos, por darle a ellos lo que de repente nosotros no tuvimos. Nosotros sabemos, en el desarrollo de nuestra nación, de nuestra ciudad, Francisco vino de las costas. ¿Cuántos más vinieron de las costas que vinieron, que se escaparon de las costas y quedaron en Colón? Ya sea costa arriba, costa abajo. Quedaron aquí que con esfuerzo. ¿Cuántos estudiaron con esfuerzo? Levia, yo recuerdo tu testimonio, se me quedó aquí. Levia me compartía su testimonio y decía, yo no sabía que yo era feliz hasta que yo crecí. Una niñez de repente con carencias, pero éramos felices. Éramos felices, aún no teniendo. Pero ¿sabe cuál ha sido nuestro error? Hemos procurado que nuestros hijos no pasen lo que nosotros pasamos, pero no hemos procurado de que en nuestras casas, nuestros hijos puedan tener y conocer al Dios al cual hoy nosotros servimos. Y esa es la verdad. Usted sabe por qué yo sé que es la verdad. Porque yo estoy más que segura y convencida, porque lo he escuchado, y no es que sea malo, aún en mis sobrinos y eso, que cuando ellos están enfrentando una situación, ellos vienen donde papá o donde mamá y le quieren poner la carga al papá o a la mamá diciendo, ora por mí porque estoy pasando por esto o por lo otro. Cuando tu respuesta debe decirle, ora tú,
porque no es que yo sea la general en el cielo y que sea un arcángel o que tengo más rango para que Dios me oiga. Ora tú, porque el Dios que me escucha a mí también te escucha a ti. Hermano, hay que desarrollar eso. Es una generación que no conoce a Dios. ¿Cómo corren? Yo estuve allí. Yo un día estuve allí. Yo conocí al Señor a los 23 años, pero desde niña yo estuve expuesta al evangelio. La familia, por parte de mi papá, pues estaba distante, pero también conocían al Señor. Pero la familia de mi mamá, y vivía en un edificio de familia. Los hermanos de mi abuela, todos juntos hicieron el edificio. Y por tres altos, o sea, abajo y 2 plantas arriba. Por cada planta encontrabas un primo, un tío, alguien que viviera allí y te hablara del Señor. Aunque el Señor no se me había revelado. Y le soy sincera, a la edad de 23 años. ¿Cuántos tienen más de 23 años aquí? Pero, oiga, aquí todos son niñitos. A la edad de 23 años, como pudiera decir, cuando fue el cumplimiento del tiempo. Porque antes iba, y sabe, yo iba a la congregación, yo acompañaba a mis tías. Yo acompañaba porque mamá no iba a la iglesia, ni papá. Yo sé que cuando mis hermanas grandes estaban chicas, mi papá sí las llevaba a una iglesia bautista. Yo creo que era allá donde tu papá, Gribel, mi papá era de allá. Porque desde la tierra de San Andrés él venía con esa impronta. Pero yo siempre subía al piso de arriba, a donde mi tía Berta. Yo tenía una necesidad, lo que sea que me pasara. Yo sabía que yo podía contar con la oración de ella. Pero les voy a decir algo, con poca luz, porque yo sabía que Dios a ella la escuchaba. Pensaba que a mí no me escuchaba, Genarina, hasta cuando el Señor se me revela. Y a la edad de 23 años, en mi corazón, amado, decidí, y escuche, le sonará duro, decidí buscar a Dios. Buscarlo no en el sentido de que Dios estuviera perdido, sino conocerle. Yo quería saber quién era ese Dios. Aun cuando no tenía la luz que hoy tengo, me dediqué a querer saber quién era ese Dios. Y me tomó mucho tiempo, hermano, me tomó mucho tiempo, pero nosotros hoy les hemos acortado el camino. Pero hoy tú te paras en una generación que tiene que ardernos, hermano. Por eso esta generación, entre 25 y 40 años, han sido asimilados, iglesia. Ellos y la que viene debajo de ellos, peor, ellos aceptan todo. Todo para ellos es normal, hermano. Y no encuentro en la palabra que sea parte del diseño divino. Pero tenemos nosotros responsabilidad. Entonces nos toca a nosotros poder que en nuestros corazones arda para trabajar en ellos. Y no es tarde, hermano, no es tarde. No considere siquiera que porque ya sus hijos no están en casa, ellos no tienen la oportunidad de también poder tener un encuentro con Dios, una revelación del Dios vivo. Usted puede seguir orando por ellos, claro que sí, nos toca seguir orando por ellos, pero orando, Señor, revélateles para que te conozcan, para que no sea el Dios de sus padres, sino que también sea el Dios de ellos. ¿Y cuántos dicen amén a esto? El Dios de ellos, porque el Dios de ellos, que debe ser nuestro Dios, es un Dios que es Dios Padre. Y un Dios Padre busca una íntima relación con sus hijos. Usted no tiene un padre que usted no quiere saber quién es él, ¿cierto? Cuando usted sabe, aun cuando su padre no viva con su madre, usted quiere tener comunión con él, ¿cierto? ¿Cuántos no pasan tiempo nada más para oír los cuentos de viejo de los padres? Aunque te repita los mismos, aunque te eche el mismo cuento. Dios no es Dios de cuentos, Dios es nuestro Padre, pero nos ha posicionado para este tiempo. Amén. Así es que tenemos un gran trabajo.
Pablo, cuando les predicó a esta gente, le habló de ese Dios que ellos no conocían, pero que él sí conocía muy bien, siendo un Dios tan personal, derribándole a ellos su orgullo. Ustedes ni lo conocen, pero ese Dios, así es que él estaba tratando de decir, les dejó saber que era creador y que aun cuando ellos pretendían reducirlo a ídolo, porque no le conocían y pretendían que podían mantenerlo, ese Dios fue que los creó y que creó toda la raza humana y lo bendijo de tal manera que dejó algo en ellos, como esa necesidad de que el hombre regresara a él y no viviera como independiente, sino viviera en la dependencia de él, porque lo que Dios busca es poder interactuar con el hombre. Y él estuvo apelando a en su accionar a la lógica de ellos, porque ellos eran muy lógicos. Ellos demasiada lógica. Entonces estuvo apelando a ese sentido que a ellos mantenían en alto. Por eso el versículo 27 y 28 dice, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando, o sea, tú puedes tocar las hojas, tú puedes tocar los animales, o sea, hay alguna manera, si no lo haces, porque si tu corazón no te reprende, mayor es Dios, mayor es su creación, aleluya. Entonces, si tú puedes palparle, tal vez puedas hallarle. Y dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no solamente está en la creación, Dios también se manifiesta a través de nosotros. Cuando alguien necesita conocer a Dios, diga con propiedad, y usted sabe, tiene que verme a mí. Yo puedo enseñarle quién es Dios. La iglesia debería estar convencida y parada en esa posición de que si alguien necesita, si Colón necesita conocer a Dios, pues que nos mire a nosotros. Nosotros tenemos que ser ese reflejo, esa imagen, esa expresión del Hijo aquí en la tierra. Por eso dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, aleluya, no solamente la creación, sino que nosotros que vivimos en Él, aleluya, en Él vivimos como nuestro punto de existencia y nos movemos porque es la razón de nuestro propósito. Por eso nos movemos en Él. Él es la razón de nuestro propósito, pero también le dice y somos, porque es el punto de nuestra identidad. Fuera de Él nada somos. Eso es lo que él trataba de transmitirle a ellos. Sin Dios no hay sentido, no hay propósito de vida. Se vive por vivir. ¿Sabe? Se sintieron muy confrontados ante todo lo que Pablo le estaba poniendo. Y ya voy avanzando. Casi que terminando, pero no estoy terminando. El mensaje fue entregado. Diga conmigo, el mensaje fue entregado. Versos del 30 al 34. Dice así. Pablo les sigue diciendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso fue como una espada para los epicúreos y los estoicos. ¿Qué? ¿Que nos arrepintamos de qué? Bueno, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese era otro argumento que ellos no manejaban, la resurrección de los muertos. Pero para nosotros, la iglesia del Señor, esa es nuestra garantía. Si Cristo no hubiese resucitado, amado, vana sería nuestra predicación. Y si Él vive, diga conmigo, nosotros también vivimos. Aleluya. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron
juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Por lo menos el nombre de Damaris está allí. Quiere decir que había un tipo de relevancia con esta mujer. Se habla de los otros, pero se habla de Damaris. Algo, ¿verdad?, de relevancia tenían ellos. Pablo les expuso la insensatez de su idolatría, del libertinaje como ellos vivían. Y entonces pasó a declararle que durante mucho tiempo, durante muchos siglos, Dios había pasado por alto la ignorancia de los gentiles. Es decir, que había mirado a los hombres con compasión. Juan, había mirado al hombre con compasión en su ignorancia. ¿Cómo pudiéramos decir esto en otras palabras? O sea que él estaba mirando al hombre no con los ojos cerrados o vendados, sino con un ojo abierto y otro cerrado. Uno abierto y el otro cerrado. Porque estaba preparando el tiempo para la venida del Hijo. Pero Gálatas 4 nos dice que ya el tiempo se había cumplido. Cuando Pablo fue a Atenas, el tiempo ya estaba cumplido. Entonces, la revelación del Evangelio demanda entonces que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Es decir, que le den media vuelta a su forma de vivir. Arrepentirse. Arrepentirse es cambiar. Arrepentirse es volverse. Arrepentirse es un cambio de mentalidad en cuanto al pecado, a la justicia y la santidad de Dios. Es alejarse del pecado y volverse a Cristo. Arrepentirse significa dejar de creer en uno mismo o de confiar en uno mismo para confiar en el Hijo, para confiar en Cristo. Es tomar la decisión de nunca más pensar o nunca más hacer algo que usted sabe que ha pensado, que está haciendo y que a Dios no le agrada. Es para que usted cierre la puerta, le dé la espalda a la mentira. Los hijos de Dios no mienten. Juan 8:44 dice que el padre de la mentira es Satanás. Los hijos de Dios no mienten. Hay gente que miente sin que le pregunten y sin que le estén demandando que mientan. Los hijos de Dios no mienten. Que le den la espalda al robo, al engaño, a la inmoralidad, al maldecir, a las borracheras y toda esa gama de pecados que son conocidos como los pecados de la carne. Pero también tiene que alejarse de aquellos pecados que son silenciosos, esos pecados que no se ven, pero que están dentro del corazón de los hombres, operando como el egoísmo, como la avaricia, la mentira, la amargura, el orgullo, los pensamientos que no agradan a Dios, la lujuria, la pereza, hermano. Usted también tiene que dejar atrás todo eso. Los celos, hermano, los celos no provienen de Dios. Eso son obras de la carne. El arrepentimiento, amados, es más que sentir pesar. Porque no es que me pesa y no es que te duela, porque la Biblia dice que los demonios también creen, pero no se arrepienten. Tal vez a ellos les pese, pero ellos no tienen la capacidad de poder arrepentirse. Entonces es más que eso. No es que yo me sienta mal, no es que lo que yo le estoy diciendo a usted es para que usted se sienta mal, es para que cambie, para que dé la vuelta, hermano, de lo que usted estaba, el rumbo donde estaba tomando, donde estoy prestando mis oídos, donde se está inclinando mi corazón, donde estoy apuntando, estoy errando. Eso es pecar. Donde yo estoy errando, eso es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, ya estoy pecando. El arrepentimiento, amados, demanda de nosotros un cambio de mente, de alejarnos del pecado y de volvernos a Dios. Porque cuando los hombres se arrepienten, experimentan el nuevo nacimiento. Ahora bien, usted me va a decir, pastora, pero ¿cómo es eso? Es cierto, amado, que el arrepentimiento no es algo del que por si yo quiero.
escuche, no es algo de que yo me quiero arrepentir, porque los demonios que tal vez quisieran arrepentirse, pero no pueden. Los muertos, usted sabe que el hombre sin Cristo, sin Dios, está muerto. Aunque camine, está caminando, está respirando, pero espiritualmente está muerto. Y los muertos no oyen, no ven nada. Pero Dios interviene para que los oídos espirituales de los que fueron ordenados para vida, busque la palabra, los que son ordenados para vida, cuando están escuchando que es Dios, que está hablando, sus oídos no naturales, sus oídos espirituales se abren y ellos pueden comprender, es que Dios me está hablando a mí. Y cuando tú entiendes, porque estás entendiendo que es en tu corazón, que Dios te está hablando a ti, entonces tú fuiste ordenado para vida. ¿Qué Dios espera de ti? Que tú te arrepientas, que tú te vuelvas de tu mal camino, que tú puedas arrepentirte. Está de ti, porque Dios no nos hizo robots. Está de ti, por eso usted escucha y puede leer Juan 3:20, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque si está muerto no oyó, se sentó y no oyó, pero si fue ordenado para vida, oyó. Escuchó en su oído espiritual y dice, Dios me está hablando. A eso es quienes yo les estoy hablando. Y no solo los que están aquí, los que estén allá, para que conozcan al Dios vivo, al Dios verdadero. Por eso Él pide que se arrepientan. ¿Dónde? En todo lugar. Porque el deseo de Dios es que todos los hombres se arrepientan. Pero los que no fueron ordenados para vida jamás podrán oír la voz de Dios. Que sean salvos. Por eso dice que envió a su Hijo, Juan 3:16. Y no se trata, amados, de saber acerca de Dios. No se trata de la letra, sino de poder conocerlo, experimentarlo y tener comunión con Él. El arrepentimiento, amados, no ha pasado de moda. Dígale que está al lado, el arrepentimiento no ha pasado de moda. Esto impactó la vida de los epicúreos y los estoicos. Dice, ¿esto qué? ¿Cómo que nos arrepintamos de qué? Si la vida es para darnos placer. ¿Cómo respondió el auditorio que escuchaba a Pablo? ¿Cuál fue el resultado? Aquellos que se consideraban sabios fueron despectivos, menospreciaron el mensaje. Y aunque fueron expuestos a la palabra del evangelio y sus vidas fueron incomodadas, en el resultado final ellos optaron por despreciar la palabra porque trastocaba su zona de confort, Otros, ya lo vamos a ver y después llamar por sus nombres, clasificar. Pensaron que mejor lo dejan para más tarde. Lo que nosotros podemos ver es que la letra no es garantía de vida. Hermano, nosotros tenemos que leer la palabra, porque allí nos da testimonio del Señor. Pero la letra sin espíritu no sirve. La letra sin espíritu no sirve. Pero tampoco podemos andar de ignorantes de que tenemos el Espíritu y no conocemos lo que Dios dice de nosotros. Es un equilibrio. Este caminar es totalmente un equilibrio. Por eso no se trata de que usted conozca aquí, sino que usted lo experimente aquí. De que el morir, hermano, no es una teoría. Morir al yo no es una teoría. Morir a las cosas que me gustan o que me duelen, porque están de los dos lados. Es que me duele cómo me habló. Oiga, levántese de ser siempre una víctima y venza eso. No, esa época no me hago víctima, pero morir a los placeres que me gustan y sabemos que es contrario de Dios, también tengo que morir. Morir es una realidad, pero en mi morir, cada día que muero, experimento la resurrección en Él.
porque en Él es que nosotros vivimos y en Él es que nosotros somos. Y quiero también, ¿verdad?, compartir con aquellos que se preparan. Yo le doy gracias a Dios que en esta comunidad de fe, los jóvenes nuestros han entendido el desafío. Ellos han salido a prepararse y nosotros hemos procurado hacerles, ¿verdad?, dejarlos que ellos vayan y se preparen. Pero yo sí quiero, Pastor Daniel, hacer un llamado a nuestra juventud. De nada sirve mucho conocimiento y no experimentar vida. Amado, yo recuerdo cuando yo soy de la vieja escuela allá y he tenido que romper muchas cosas, pero cuando jóvenes nosotros buscábamos, y ese buscar, vuelvo y reitero, no es que Dios estaba afuera, sino ese querer intimar con Dios, el querer estar aún en nuestras reuniones de oración. Y no estoy en contra de que usted vaya a la universidad, de que usted se prepare, pero no deje que la letra lo aparte del Señor. No deje que la letra, como aquellos filósofos, lo alejen de Dios. Hermano, estamos viviendo días cruciales. No se envanezca en esto. Trate de que lo que usted se está preparando, así como Pablo, usted lo pueda usar para poder enfrentar un auditorio y tener presencia y poder predicar de lo que Dios a usted le haya dado. Esto es necesario, hermano. La presentación del evangelio no es solo para la cabeza. Si no, le faltaría algo. Podemos conocer toda la doctrina del nuevo pacto y no ser transformado. Porque no se trata solo de la información. Nuestro Dios tiene un elemento a través de Cristo, a través de la fe en Cristo, que tal vez nosotros no podemos describir con palabras. Porque Él hace cosas que nosotros no podemos. En lo natural no tenemos la manera como poder describirlo, sino que tiene que ver con el Espíritu. Es un asunto del Espíritu. Es un asunto de la vida espiritual. Cuanto más yo muero al yo, más crece Cristo en mí. Y esto es poderoso. Esto es muy poderoso. En conclusión, Pablo los llevó a ellos a la importancia de arrepentirse de sus pecados y que reconocieran a quien Dios Padre habría preparado, al Hijo, a Cristo, al que había resucitado de los muertos, y pudieran ellos creer que Él era Dios, el Dios que ellos no conocían. Pero la reacción, como les dije antes, se distribuyó en 3 grupos. Estuvieron los incrédulos, siempre van a haber los incrédulos, porque los incrédulos tienen sus características. Los incrédulos se burlan. Los incrédulos no creen, ellos rechazan, ellos se burlan de lo que nosotros hacemos o decimos. Y hubieron entre ellos rebeldes, incrédulos. También estuvieron los indecisos, los que dejaron pasar la oportunidad, los que no consideraron el hoy, lo que Dios te estaba hablando hoy. Ellos prefirieron decir, ya te oiremos otra vez, pensando que tienen asegurado el día de mañana. Amados, nadie tiene asegurado el día de mañana. Han sido engañados porque usted no sabe. Y lo peor, que en ese tipo de gente indecisa, el mañana nunca llega. Nunca llega el mañana. Vamos a hablar de eso otro día. Espere, mañana podemos continuar. Ese mañana nunca llega, nunca llega. Pero también están los que creyeron, aquellos que sus vidas fueron ordenados para la eternidad. Esos sí escucharon y esos sí decidieron abrir sus corazones a la palabra. Por eso lo expresa allí Pablo. Estuvo Dionisio, un hombre, era parte de la corte suprema, miembro del concilio en Atenas, en Damaris y en mucho más. Amado, el evangelio tiene un poder, y ahora sí, le pido a mis hermanos que puedan venir. Tiene un poder de poder alcanzar a todos, sin distinción de raza, sin distinción de credo, sin distinción de clase, ni si eres estudiado o tienes poca letra o no hayas estudiado. El evangelio tiene un poder para alcanzar al grande
como para alcanzar al chico, como para alcanzar al que tiene edad, como para alcanzar al adolescente, hermano. Usted no está aquí por casualidad. Danielita, usted no está aquí por casualidad. Dios está improntando algo en tu vida. Loida, Dios está improntando. Por allí vi a Angelique, Dios está improntando a mis amadas jóvenes. Allá está el trío hermoso. Elaine, mi hermana Dayibelis y Adneris. Dios está improntando en sus vidas. Lili, Dios está improntando porque el evangelio no tiene distinción. El evangelio tiene el poder para poder llegar. Entonces nosotros como iglesia no podemos vivir como simples, desapercibidos o como débiles. Nosotros tenemos que ser como los fuertes, los que se atreven. Porque nosotros tenemos que considerar que el alma, hermano, el alma del hombre es eterna. Dice el sabio que puso eternidad en el corazón de los hombres. Es eterna, trascienden, pero que trascienda para vida y no para condenación eterna. Que podamos apreciar el momento siempre donde Dios nos lleve para compartir su palabra y no callar, amado. Tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que sentir ardor, tenemos que sentir en nuestro espíritu eso que nosotros nos haga hablar acerca del Señor, que pueda verdaderamente movernos y tener compasión por las almas, no despreciando ninguna oportunidad, considerando que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Aunque tal vez tú no lo viste, pero la palabra de Dios siempre cumplirá el propósito por la cual se envía. Ella siempre cumplirá. Ella es sembrada en los corazones para producir fruto para aquellos que la reciben con humildad. Donde te encuentres, amado, en el escenario que te encuentres, abre tu boca. Abre tu boca. Dios está demandando de una iglesia que se atreva, que sea esforzada, que sea valiente para hablar su palabra. Tú dirás, bueno, pero es que yo no tengo elocuencia. No tienes que tener elocuencia. Hasta una sencilla oración te abre las puertas. Amados, pongámonos de pie. Y yo quiero pedirle a Dios la gloria. En la comodidad que usted se sienta, si usted puede compartir un momento y orar con alguien, en la comodidad suya. Si usted no se siente cómodo, total, la otra semana quitan las mascarillas. No le estoy diciendo que la quiten, hablaremos de eso después. Pero que usted pueda volcarse y buscar a alguien con quien orar. Busque a alguien con quien orar. Ore y dígale, Señor, ayúdale. Ayúdale para que podamos vivir vidas que te agraden. Vidas que estén dispuestas a abrir su boca, a compartir tu palabra y tus verdades en medio de una generación que se pierde. Padre, te alabamos. Tú eres Dios, aleluya. Tú eres el eterno. Señor, tú eres Dios de todos los tiempos. Y si aquella palabra, Señor, que llevó Pablo en Atenas, todavía la vemos, Dios, cumplirse en nuestro tiempo, Señor, porque la necesidad, el escenario pareciera lo mismo, Señor. Oramos, Dios, para que tu iglesia despierte, que haya y que enardezca su corazón, que haya fervor para hablar, Señor, a estos jóvenes, Señor, a esta generación que se ha alejado de ti, Señor, tal vez porque poco ha escuchado de ti, tal vez porque de oídas, Señor, te había oído. Señor, ayúdanos a arrepentirnos, Señor, de lo que no hemos hecho. Si es que nos has llamado para una misión y nosotros hemos dudado. Ayúdanos, Dios, a poder volvernos, Señor, con corazones sinceros para servirte, Señor, de corazón y con entrega, Padre, para poder ver
tu palabra obrar sobre cada vida y cada corazón. Fortalece la vida de mi hermano, fortalece la vida de mi hermano. Ora por tu hermano, Señor, fortalece la vida de este hombre, de esta mujer, aleluya, de este joven, de este adolescente. Fortalécele, Señor, que tu palabra en ellos, aleluya, cobre vida, le dé vigor, Señor, vigoriza sus huesos para que puedan hablar, Señor, sin pena, que puedan hablar con propiedad de lo que somos, porque en ti, Señor, en ti nosotros somos, en ti nosotros nos movemos y somos más que suficientes. Dios, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia que resplandece, Señor, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad de un mundo que se pierde. Ayúdanos, Dios, a poder, Señor, aleluya, rescatar al perdido y mirarle como tú miras, Señor, con compasión y misericordia. Ayúdanos, Señor, porque siempre que hablemos, tener la fuerza, porque siempre que hablemos, habrá alguien, Señor, que responderá a esa palabra de vida y vendrá, Señor, a los pies de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú haces y por lo que seguirás haciendo en medio de tu iglesia. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan hoy, mi esperanza está en él. Decido que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Dile, Señor, yo te amo, Dios. Escucha esto, iglesia. La salvación es de todo aquel que te acepta y recibe tu perdón. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amamos, Dios. Te amo, Oh, te amamos, Señor. Te adoramos, oh Rey. para llevar
con los cielos cantaré. Eres el Rey. Vamos, dile, Señor, te amo. Te amo, Dios. Te adoro. Adórale. Oh, sí, Señor. Oh, gloria, aleluya. Eres Señor. Tú eres el Rey. Tú eres el fiel Señor, aleluya. No hay otro como tú. Gracias por el Hijo. Gracias, Señor. Por milagro. Todo, todo, todo. Toda mi maldad, te amo, Dios, te adoraré, tu amor restauró mi esperanza y fe. Mi vida, gloria a Dios por los que entienden la palabra. Tu amor, Señor, Rey y Salvador. Aleluya. Hermano, no se siente. Vamos a orar un momento. No se siente, acompáñeme. El hermano Darío estaba aquí. Le llamaron que su esposa la llevaron al hospital. Vamos a orar por Dalia de Philip, allí donde usted está. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros presentamos la vida de Dalia, Señor. Señor, tú conoces las razones por el cual ella han tenido que llevarla al hospital, Señor. Tú eres nuestro Dios sanador. Clamamos, Señor, al Dios de la vida, Señor, para que obre en ese cuerpo, Padre. Reclamamos, Señor, tu palabra sanadora sobre ese cuerpo y pedimos, Dios, que tú puedas detener cualquier artimaña del enemigo, todo lo que se haya levantado para querer dañar el cuerpo, para deteriorarle, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toda artimaña del enemigo sea cancelada y declaramos salud divina, tu palabra sanadora, Dios, donde ella se encuentre. Dios, envía, Señor, tu palabra y que ella pueda ver, Señor, el obrar tuyo en su cuerpo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Obra con poder sobre el cuerpo de Dalia, obra con poder en ese cuerpo. Detenemos toda mentira del diablo, Señor. Obra, Señor, obra una sanidad completa en ese cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia, gracias. Este martes quiero invitar a la iglesia, 7 de la noche. El martes pasado estuvimos en casa por motivo de la abundante lluvia y sabemos que nuestra ciudad pues no es Venecia, pero a veces quiere parecerse a Venecia. Pero oramos a Dios, ¿verdad? Para que este martes podamos reunirnos aquí, 7 de la noche. No se quede en casa, hermano, incomódese. Hermano, los débiles necesitan fuerza. Y le voy a decir algo, no es que Dios está aquí cuando nosotros llegamos, es porque Dios nos está esperando. Hermano, nosotros sabemos que nosotros traemos la presencia de Dios, pero cuando uno que tiene la presencia se une con otro y otra que tiene la presencia y otro, hermano, eso tiene que producir algo. Entonces no se quede en casa. No se quede en casa. Quiero animarle este martes a las 7 de la noche que usted pueda acompañarnos en nuestra reunión de oración. Los días jueves, ¿verdad? Tenemos reuniones en las casas. Hay muchos hogares que se han abierto ya, hay mucha gente que está concurriendo a nuestras reuniones en casa. Ahí tenemos algunas otras que son todavía virtuales. Este viernes 8 de julio hay una administración especial del Ministerio Generación Sin Límites aquí en la congregación, 7 de la noche. Nuestra próxima cita de evangelización, hermanos,
es el sábado 16 de julio. Sigamos orando para tener buen clima y que el Señor prepare los corazones de Altos de los Lagos. ¿Para dónde vamos? Vamos a llevar la palabra a Altos de los Lagos. El domingo 17, el Ministerio Generación 42 tiene... ¿Tú vas a hablar? Ok, gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Sí, para ampliar el tema de lo que es el domingo 17, una obra de teatro en la ciudad de Panamá, en el Teatro ABA. El costo del boleto o de la función tiene un costo de 12 balboas. Solamente la función son 12 balboas. El que tiene carro y quiere ir en su carro paga solamente el costo del boleto y va a la función. Es a las 6 de la tarde, domingo 17. Para el que no tiene cómo movilizarse, nosotros estamos disponiendo de un bus. Ese bus tiene un costo ya, lo que es el bus con el boleto sería 20 balboas. El bus va a salir de aquí estamos tratando de que salga a las 1 de la tarde, para que apenas bajamos de aquí, nos montamos en el bus, vamos hacia la ciudad de Panamá, iremos a un centro comercial primeramente para que puedan disfrutar, poder comer, almorzar, y luego de eso vamos a la función, y de la función regresamos a lo que es la ciudad de Colón. Así que solamente con cualquiera de los miembros de Generación 42 se puede acercar para tener su boleto. Muchas gracias. La función se llama Hasta que los celos nos separen. Hasta que los celos. No es de Dios. Gloria a Dios. Nosotros tenemos una mente abierta, ¿verdad? Un corazón bien centrado en lo que es Cristo. Gloria a Dios. Amados, vamos a consagrar antes de que consagremos, hay un tema, las mascarillas. El gobierno dijo que a partir del 11 de julio las mascarillas van a ser levantadas, que solamente, o sea, que no serían obligatorias, que solamente en los espacios como las terminales de transporte era la que se van a requerir, y no recuerdo qué otra cosa, porque sí había otro lugar más, los hospitales, ¿verdad? Pero nosotros dejamos a consideración de cada uno de ustedes. Si usted quiere venir con su mascarilla y usted se siente que está cubierto, hermano, venga con su mascarilla. Aquí no es de que ya no hay mascarilla. Usted va a ser administrador de su cuerpo. Usted es quien va a cuidar su salud, porque ahora es sálvese quien pueda. Y quiero decirle algo, el COVID no se ha ido. Anoche tuve la llamada, compartí con un pastor, me dice, todos en casa, aunque ha sido leve, todos en casa están con COVID. Entonces, usted tiene que considerar eso. Usted puede venir sin mascarilla, pero están los que no tendrán mascarilla. Así quiero pedirle, María, hermana Clara, las servidoras que reciben en la puerta, todas van a tener mascarilla, ¿ok? Las servidoras, todas, todo el que está recibiendo en la puerta, se tendrá puesta sus mascarillas como una manera preventiva, ¿sí? Así es que sí quiero pedirle. No, el seminario de servidores todavía no va. El de danza machal sí, de 1 a 5 de la tarde. El de servidores, la fecha la hemos pospuesto. El sábado 9 de julio, los hermanos que son parte de danza machal, ¿verdad? Ministerio de Danza, tendrán su seminario. El miércoles 13 de julio, gloria a Dios, pastor, hay reunión del Ministerio de los Hombres de Pacto. Esta es nuestra agenda del mes de julio. Damos gloria a Dios por ello. ¿Qué sigue allí, Samuel? Taller de mujeres, 23 de julio, pronto le darán más información. Es taller de mujeres. Y el 30 de julio es la reunión de Kadosh Team. Esta es nuestra agenda, que bueno, pues así me ahorran el tener que estar diciéndolo. Allí lo tienen, y pues para que usted vaya agendando nuestras actividades del mes de julio. Vamos a ponernos de pie, ahora sí vamos a consagrar la ofrenda. Yo quiero que usted se quede con este verso. Normalmente siempre citamos 2 de Corintios y todo lo demás, pero meditando acerca de la palabra que hemos compartido en estos 2 domingos, cuando Pablo
le dice a los atenienses que el Dios de este mundo, versículos 24 y 25, Samuel, Hechos 17, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, y que no habita en templos hechos por manos humanas. Y miren lo que dice el versículo 25: ni es honrado por manos de hombre. O sea que no pensemos que cuando nosotros, esto no es porque usted, Dios es Dios porque usted trajo. No, usted trajo porque Dios es que a usted le sustenta. Por eso Él sigue diciendo, como que si Dios necesita de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cuando usted entiende que Él fue que le dio la fuerza y que si hoy usted tiene, sea mucho o sea poco, es porque Él le dio la fuerza para hacer las riquezas. Levante su ofrenda, levante sus diezmos y conságrelo y dígale: Señor, yo te honro con lo que tú a mí me has dado. Hoy traigo y tengo alegría porque sé que me amas, y como tú me amas, yo también te amo, papá, y yo traigo honrando tu nombre, Señor, y que tu reino siga extendiéndose en esta ciudad y hasta lo último de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Pase adelante, hermano, con alegría y con contentamiento. Bendecido. Nos vemos el martes. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: Muévete, muévete, tú le dirías